¿Qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bienvenidos un episodio más a Hablemos de Pavadas. En esta ocasión vamos a seguir hablando de videojuegos. Veníamos de hablar de un par de películas, ya en el episodio anterior hablamos de videojuegos y ahora vamos a volver a tocar, pero se va a difuminar un poco el límite porque en esta ocasión, señoras y señores, vamos a estar hablando, nos vamos a colgar del no éxito de la última película de Indiana Jones y vamos a estar hablando de Indiana Jones en los videojuegos. Vamos a estar hablando de la incursión de este aventurero legendario en la industria del gaming. Y para eso, además de estar Juan, acompañarnos como siempre, está genio de Sergio, de Point and Click Store, la persona que más sabe de aventuras gráficas en toda Sudamérica, por lo menos. Más para arriba no sabemos porque no hablamos otro idioma. Sí, frenémosla ahí por si acaso, ¿viste? Pongámosle el límite. Hola Juan, hola Ever, ¿cómo están? ¿Cómo andamos, Bien, Sergio? bien. Bueno, un placer que estés nuevamente junto a nosotros en otro invitarme. podcast, ¿sí? Y bueno, hoy vamos a estar hablando de, como dijo Ever, de Indiana Jones. Lo lindo de Indiana Jones, ¿no? Que es un personaje recontra versátil, ¿no? Tuvimos la posibilidad de tenerlos en un montón de cosas, aparte de las películas, y es un ícono popular, ¿no? De la cultura pop de los 80 y 90, sin lugar a dudas. Es un personaje que vos haces, cualquiera de Indiana Jones y saben las canciones, o escuchar la canción y sabe de qué se trata. Hay un montón de cosas que son icónicas de él y que también la historia atrapa. No sé ustedes, a lo mejor también te da la posibilidad de entrar por distintos lados. A lo mejor algunos entraron por las aventuras gráficas, otro entró por otro juego, uno entró por cómics, alguien entró por las películas, obviamente. Después hubo series de televisión, un montón de cosas. Novelas, así que... Sí, y cuéntenme ustedes cómo entraron al universo de Indiana Jones, así bien cortito como para hacer una intro y bueno, y después vamos a ir yendo ya al mundo de los videojuegos. ¿Arranco yo? Bueno. El Yo invitado. por las películas. Obviamente la primera fue Los Cazadores del Arca Perdida, peliculón. La verdad que me acuerdo de haberla visto de chico. Obviamente yo la vi con un par de años después porque esa salió en el 82, ¿fue esa que salió? La verdad no me acuerdo el año. Sí, el 81. Sí. El 81. 81, 82 fue más o menos por la época del primer Yo juego. en el 82, así que apenas se estrenó no la vi. Así que la vi un par de años después, probablemente de haber visto por Canal 3 o por Telefe a la tarde. Y bueno, y después obviamente caí en las aventuras a principios de los 90 y bueno, y de ahí ya le empecé a dar. La verdad que es un personaje que me encanta a mí. Me re gusta, la verdad que me vi todas las películas, me falta la última, todavía no la vi, sé que me han dicho cosas buenas, cosas malas, pero bueno, y después he consumido cómics, los juegos y bueno, y la serie también me la vi toda, así que bueno, por mí yo entré por ahí. Sí, yo creo también, a ver, nosotros acá en Rosario no teníamos Telefe, tenemos Canal 5, que es una cuasi repetidora de Telefe, y los sábados de Superacción, seguramente por ahí habremos visto a Indiana Jones, y en mi caso, una de las cosas que más me atrapaba es la definición del género en sí mismo. Cuando uno piensa en películas de aventuras, o en el cine de aventuras, uno automáticamente se remite al el ejemplo, el paradigma pasa a ser Indiana Jones, porque es el tipo que es canchero, que le salen bien las cosas, pero medio de culo. Además es un profesor, o sea, es un tipo que es un erudito, es un estudiado, pero además tiene toda la facha del mundo, el carisma a prueba de bomba que tiene Harrison Ford. Entonces creo que todos atravesamos esa etapa de chicos de decir, loco, quiero ser arqueólogo. No tenía un pedo que ver con eso, ser arqueólogo. ¿Cuántos arqueólogos deben haber salido por Indiana Jones? Sí, bueno, hay que ver cuántos nada que ver, pero probablemente. Claro. ¿Cuánto lo sobrevivieron? Pero yo me acuerdo ser chico y ojear, qué sé yo, los libros de la naturaleza que había en mi casa y todo, y me imaginaba estando en la selva, encontrando una ruina antigua de una civilización ya olvidada. Indiana Jones era eso. Y al tipo le salían todas, era fantástico. Así que yo entré por las películas, no consumí contenido aparte, salvo algún videojuego.
me da un poco de bronca que otros personajes de los videojuegos, que después lo vamos a hablar, hayan tomado un poco el testigo de lo que era Indiana Jones, y me hubiera gustado más que Indiana Jones sea al que todos apuntan, el que vaya adelante. Pero bueno, de todas formas eso demuestra lo influyente que fue para la industria del gaming, ¿no? La figura de Indiana Jones, así como para el cine. O sea, yo creo que influyó la forma de hacer aventuras en todo, en los videojuegos y en el cine también. Totalmente. Yo, bueno, entré por más que nada primero por las aventuras gráficas, porque yo de muy chico jugaba y después me empecé a dar cuenta que había películas y la vi. Y después ya cuando era adolescente ya empezó la última etapa de Indiana Jones, cuando ya estaba de vuelta con esas películas, ¿no? Del 2000 y pico y bueno, pude hacer una revisión de las pelis. Pero lo interesante, lo que dijiste vos recién, Ever, la influencia, ¿no? Que un poco, bueno, ya vamos a empezar con el programa propiamente dicho. La influencia que tuvo Indiana Jones en la industria de videojuegos, que fue impresionante. El primer juego que sale de Indiana Jones fue en el 82. Y en el 82 para Atari, la Atari 2600. Y ese mismo año sale Pitfall. Juego que, como bien dijiste vos, estaría bueno que hubiese sido Indiana Jones, porque es un juegazo Pitfall. El verdadero Indiana Jones de Atari es el juego de Activision, ¿no? Pensá que exactamente. Pero es ex Ataris, lo hicieron, ex empleado de Atari hicieron justamente Pitfall, que es exactamente lo que tendría que haber sido el juego de Indiana Jones. Pero bueno, o sea, mientras tanto Atari aprovechó y sacó el juego que es rarísimo, qué sé yo. Sacó el juego del Arca Perdida, Atari, un juego que era muy parecido a muchos en ese momento, como el ET, por ejemplo, donde en el Atari 2600 vos tenías que ir buscando, ¿no? De un lado al otro. El Arca Perdida, y bueno, iba pasando por varias pantallas y tenía que tratar de esquivar enemigos y bueno, y buscando elementos para poder seguir pasando de una pantalla a la otra. La cuestión que el Pitfall, que sale el mismo año, era un juego de aventuras de plataforma. De hecho, uno de los primeros plataformeros, es decir, se atribuye que el Pitfall fue, junto con Donkey Kong, uno de los primeros plataformeros en scroll lateral en ese momento, y la realidad es que es un juegazo. Eso fue una de las influencias a la aventura, ¿no? Hablando de la aventura de Indiana Jones, porque vos lo ves la historia de Pitfall y es justamente un aventurero en busca de un arqueólogo en busca de tesoros perdidos por la jungla. Bueno, es la historia. Es obvio que es Indiana Jones no licenciado. O sea, después, bueno. Sí, totalmente. Después la saga de Pitfall siguió, y de hecho la historia era básicamente igual que Indiana Jones, pero eso después será para otro tema, porque la historia de Pitfall está buena también, como para analizar, porque fue justamente, como decía Ever, el primer juego de Activision, y que la verdad que el cráneo que lo hizo fue creo que lo hizo una sola persona también en ese momento, el juego, porque se hacía los juegos de Atari y lo hacía entre una o dos personas, no mucho más. Y hacía generalmente todo, es decir, desarrollaba la música, el juego, los niveles, todo. Por eso también era el problema en esa época, donde los exprimían impresionantemente. Por eso eran tan malos también. Sí, también. Bueno, sí. O sea, los apretaban de una manera que era increíble, ¿viste? O sea, como estaban diciendo. Se metían a los chavales, los ponían en una carrera de hacerlo en un par de meses, y veces sería tiempo. Y el ET también, el ET siempre se atribuyó el fracaso de que al chabón le metió una pistola en la cabeza para sacarlo, ¿viste? Porque en esa época era así, era tipo, sale la película, tenés que sacar el juego, ya. Sí. ¿Qué te iba a decir? Sí, y además pasaba que la mayoría del presupuesto que había se utilizaba para publicidad y para comprar la licencia, y para el desarrollo era, ¿te la arreglás con esto? Y en esa época eran todos pendejos de 22 años que estaban totalmente pasados de opioides y te decían, sí, obvio que sí. Estoy 6 días acá sin comer y sin dormir y ¿sabés cómo te lo saco? Y así salían los juegos. Vos fíjate que justamente viendo el juego de Indiana Jones se pueden ver algunas cosas que también se pueden ver en otros juegos de Atari, de desarrollo interno, que era esa cuestión espejada, ¿viste? Como que en realidad estaba dibujada la mitad de la pantalla y lo que hacían era espejarla
para generar los otros píxeles, digamos, de la pantalla. Por eso, si vos te fijás, viste, por ejemplo, que el Pac-Man es todo alargado. Porque no son, digamos, bolitas lo que come el Pac-Man, no son píxeles cuadraditos, sino que son todos rectángulos, porque lo que hacían en eso era como espejarlo. Y lo que consiguen hacer con Pitfall es generar un scroll, generar la sensación de que vos pasabas, que no era una pantalla y después pasaba otra pantalla, sino que se continuaba modificando la imagen de los árboles de fondo. Pero bueno, eso como era dijo Juan, no lo vamos a profundizar en Pitfall. La realidad es que el primer juego, así todo, de Indiana Jones, que salió junto con la película, exactamente, fue un éxito. La realidad es que le fue muy bien porque se logró identificar que era Indiana Jones, tenía la musiquita. Tenía un sombrero. El sombrerito tenía, bueno. La cuestión es que dentro de todo tuvo un éxito, pero la realidad es que Pitfall tuvo mayor éxito en el mismo año. Pero bueno, siguiendo con la influencia, también tenemos personajes como Lara Croft, es decir, que sale de Tomb Raider, una historia muy similar a la de Indiana Jones. Tenemos también a Uncharted. Bueno, muchos juegos que tomaron influencia en la historia y que son juegazos hoy en día. Y un poco como decías vos, Uncharted podría haber sido, ¿por qué no tomaron juegos de ese calibre o de esa forma para exprimir a Indiana Jones? Y bueno, no lograron, pero sí con otros personajes, y a lo mejor, bueno, un poco es eso también, ¿no? Tomar un poco de otras cosas, y eso creo que también fue el éxito de estos juegos que nombramos recién. Es que en última instancia no le tenés que pagar la licencia a nadie. Sí, o sea, no es lo mismo tenés que ir a negociar con Disney y con LucasArts los derechos para usar a Indiana Jones. Y además que con Indiana Jones te vas a encontrar con un problema gravísimo siempre. Que pasa con muchos personajes. Es la carumpia de Harrison Ford. O sea, ¿cómo haces para hacer un Indiana Jones que no sea Harrison Ford? Yo me acuerdo cuando era chico, ¿te acordás? Vos, Sergio, seguramente la serie del joven Indy, sí, que la daban, que estaban hasta los vasos, me acuerdo, no sé si de Pepsi, qué sé yo. Sí, hubo vasos, hay un álbum de figuritas, hay juegos, eso después vamos a hablar. Hay juegos, claro. Sí, hasta hubo un intento de una aventura también. Pero sí, del joven Indiana Jones que cubría a Indy a la edad de 8 o 10 años, después de los 16 a los 21. Y después estuvo Harrison Ford en un capítulo de la serie haciendo de Indiana a los 50. Y después cubrió como a los 90 y pico. Le mandaron, decían vivir lejos, como hasta los 94 creo que era otro actor más. Y la verdad que la serie estaba buena. O sea, la serie, la verdad que después pegó bastante bien. Tuvo 3 temporadas, del 92 al 96 más o menos creo que era. Y la verdad que está interesante la serie. La serie cubría, más que nada, se terminó pegando la parte del joven que era con la Primera Guerra y todo eso estaba interesante. Cubrieron todo eso, siempre aparte trataban de meter a personajes famosos de la historia, porque la idea era que fuera educativa la serie, más que nada. Y lo que hicieron fue tratar de hacer eso y ¿cómo se llama? El personaje joven que era el actor John, ¿cómo se llama? El pibe el actor, no sé si ustedes lo tienen, ¿no? Lo tienen al pibe que hacía ni me acuerdo. No me acuerdo, la verdad. No. Bueno, el pibe cubrían esos años y después de ahí trataron de sacar juegos y ese tipo de cosas. Sí. De hecho sacaron juegos que después lo vamos a estar hablando. Pero bueno, como la primera etapa, ahora justamente esto que hablamos de la influencia, ya creo que justamente sabemos de lo importante que fue Indiana Jones para la industria de videojuegos, y también lo importante que fue porque no solamente se tomaron las películas, también se hicieron aventuras nuevas tomando el nombre de Indiana Jones, como después vamos a hablar de las aventuras de África, pero también juegos en particular, como por ejemplo el segundo juego de Indiana Jones que salió, y que fue uno de los primeros que dice, bueno, vamos a traer otra historia que no sea de la película, porque también había cómics en ese momento. Y, por ejemplo, el juego que salió en el 84 para la Commodore 64, que fue el Indiana Jones en el Templo Perdido de Lost Kingdom, es un juego que lo hizo Mindscape y está basado un poco en uno de los cómics de Marvel, que era The Further Adventure of the Indiana Jones. Y bueno, fue un juego que tenés que resolver puzzles, hay trampas y todo, qué sé yo, que está muy bien. Ese juego, la verdad que para esa época
hasta te diría que esta está mejor que el primero, ¿no? No sé si lo tienen ahí más o menos de vista, pero es un juego que para la Commodore 64, hoy en día también lo podés, ¿viste? Emular. Es simple, pero yo creo que para ese momento estaba muy bien, porque encima el lema que era del juego dice: nadie le dijo a Indiana Jones las reglas y nadie te lo dirá a ti. Es decir, que no te decían cómo tenías que resolver y vos te la regalás como así. Y si vos ves los puzzles, están muy buenos. Están muy buenos. Sí. Le habían dado especial atención. O sea, a ver, no tenían muchos recursos gráficos. Le habían dado especial atención a los puzzles. Y lo que tenía era que en el manual que traía, en lugar de tener pistas para soluciones, sino que o sea, soluciones a los puzzles, sino lo que te daban eran como más pistas para que vos puedas llegar a resolver el misterio. Y dentro de las cosas que te decía era eso: nadie lo ayudó a Indiana Jones, por ende nadie te va a ayudar a vos tampoco. Exactamente. Esto se resuelve más o menos así. Y lo que tenías en realidad era parte del puzzle, como para ayudarte a interpretarlo. Pero después tenías que resolverlo vos. Y yo creo que lo que... Porque sí, yo, o sea, lo ves con los ojos de ahora. Si yo no te lo juego ni emulado, déjame romper la bola. Ahora, sí entiendo que para el 84 que estamos hablando, para la Commodore 64, para estar encerrado en tu pieza, en tu habitación, y encontrarte ante un desafío realmente, porque convengamos en que los juegos de Atari también eran súper crípticos. Lo que pasa era que tenía más sencillez posiblemente en los puzzles que esto. Pero creo que lo que más se resalta de este juego era eso, esa sensación de decir, bueno, me encuentro ante un rompecabezas. Tengo que pasar esta pantalla y me tengo que guiar. Y te podías guiar por patrones lumínicos, te podías guiar por cambios en la música, por determinadas cosas. Yo creo que eso fue por lo que más se recuerda, digamos, bien a este juego. Exactamente, yo creo que fue un poco por eso, y aparte creo que también da después a la influencia a los otros juegos a darle bola al tema de los rompecabezas, ¿no? Que no tanto que sea de plataforma, sino también que tenga esto de resolver misterios. Y bueno, después el juego que sigue ya es en el 85, ya teniendo que ver con la película, que es el Temple of Doom, que es el templo maldito, que sale para Atari, lo cual sale para arcade de Atari, para arcade de maquinitas, y sale también para plataformas de toda la que se te ocurra, obviamente después porteada para cada plataforma. Salió para la Amiga, salió para las PC, salió para Atari ST, para la Commodore 64, para la Spectrum, lo cual ya era un poco más de acción, ¿no? Un juego más de acción, más un poco a lo que después va derivado a los siguientes juegos que vamos a hablar, como lo conocemos ya de Sega y que después vamos a ver un poquito. No sé si recuerdan. Recorría la película un poco del juego. Exactamente. O sea, tenía varias pantallas. Obviamente, al ser de fichines, tenía muchísima mejor calidad que los antecesores. Tenías más definición y tenía más forma, no era acá ya una cosa todo un color liso, viste, acá había división de colores por lo menos, pero sí estaba bueno, recorría el juego, viste la parte de las minas y todo eso, sí, estaba ya. Atari era, obviamente, al estar en máquinas de arcade, era como ya tenía otro nivel de calidad. Era otro nivel, estaba muy lindo. Bueno, lo que decís vos, cómo recorre, se ve mucho mejor. Y bueno, la verdad que es un juego, no sé si vos, Ever, recordás un poquito o lo viste en fichines. Yo la verdad que en fichines no lo vi nunca. No, yo esto lo vi haciendo repaso histórico para el programa. No sabía ni que existía. Yo, si me preguntabas a mí, para mí saltaba del Atari a los de LucasArts, o sea, directamente. O sea, saltabas así en el medio. No lo llegué a conocer, y la verdad es que también en la época en la que acá llegaron los arcades, o sea, acá es como que llegó todo demasiado junto y había demasiado para traer. Entonces sí se dieron la posibilidad de tener un Galaga, por ejemplo, y tener un Street Fighter 2 todo al mismo tiempo. Uh-huh. Pero ya creo que este tipo de máquinas eran muy para el mercado americano y... Sí, muy raro que es muy probable que en Buenos Aires capaz que sí alguno haya visto alguna, pero acá en Rosario era muy difícil. No, tenía que ser un local que tuviera muchas máquinas y le fuera muy bien para arriesgarse a traer estas máquinas raras, para tener alguna variedad o alguna novedad, por ejemplo. Totalmente.
Bueno, después ya nos tenemos que ir al segundo juego de Minscape, que fue el segundo y el último de esa compañía, que fue, bueno, esto también tiene Indiana Jones, tiene juegos que vamos a ir nombrando que nada que ver con la acción, y en este caso era una aventura conversacional, para el año 87 salió, que se llamó Revenge of the Ancient, de Indiana Jones, ¿no? Indiana Jones y The Revenge of the Ancient. Esto es una aventura. Aventura. Es una aventura de las de Sergio. O sea, no, porque Sergio es más de point and click. No, a mí me gustan las aventuras de texto. O sea, estas son aventura vieja escuela. Raro que después de todo esto hayan sacado la aventura conversacional. Lo lógico hubiera sido el principio, ¿viste? Exactamente. Bueno, es una historia también original. Es decir, una historia original que salió solamente para este juego. Si lo sacó... está justamente solamente para PC, en ese momento Apple II, DOS y Macintosh. Sí. Y bueno, es un juego que realmente para los que les gusta las aventuras conversacionales dicen que estaba muy bien. La verdad que yo no lo probé. No sé si tampoco. Que nos comente igualmente Sergio a ver qué es una aventura conversacional para el que no tiene ni idea. Bueno, las aventuras conversacionales se podría decir que es lo antecesor a las aventuras gráficas, justamente. Exacto. Que eran normalmente las primeras, que la más conocida es la Adventure, que fue la primera, que te aparecía, vos prendías el juego y tenías en la pantalla todo un bloque de texto, era como si fuera, para que a la gente caiga rápido, era como si fuera elige tu propia aventura. O sea, te aparecía un texto donde vos leías dónde estás, te decían la mayoría, empezabas, estás en un bosque, adelante tuyo hay una roca, al costado hay un río, atrás se escucha un ruido de personas hablando, y zaraza. Te ponía un ambiente y un prompt, como se decía en ese momento, que era para que vos escribas qué hacer. Tenías una lista de verbos bastante grande y ahí tenías que poner, por ejemplo, ir hacia la derecha, que era donde estaba poner el río. Y bueno, y cambiaba y te volvía a poner la cantidad de cosas que había. Tipo, estás en un río, vamos a checar porque si no se alarga. Y vos de ahí vas haciendo órdenes y vas haciendo diferentes acciones. Según la que se podía hacer, podías agarrar cosas, te enfrentabas enemigos, todo escribiendo los comandos uno por uno. Después de esto pasó a las aventuras de Sierra, que tenías la imagen un poco más detallada, se podía ver lo que estabas viendo. Igual escribías los verbos a mano. Y después pasábamos a la de LucasArts, donde aparecieron los verbos escritos que se hacían con el puntero del mouse. Haciendo un repaso aceleradísimo hacia ese punto. Una de las más conocidas de las aventuras de texto es el Hobbit de Coso, que es muy buena, esa sí la hice entera. Y bueno, y la Adventure ahora salió la versión nueva en 3D. O sea, si no quieren jugar a esa, pueden ir directamente a la que salió hace un año, que esté en 3D, está todo hecho bien para para jugar en VR directamente. Bueno, este también yo calculo de Indiana Jones, que habrá sido difícil de conseguirlo acá o de jugarlo, porque esas aventuras era un dolor de huevo distribuirlas, porque las tenías que traducir y no, de verdad casi no se podía, era muy difícil de traducir, de verdad. Porque tenías que estar traduciendo los verbos. No imposible, se puede, hay algunas que están, pero eran muy difíciles de traducir algunas para que funcionaran bien. Pero hay. Tampoco digo que no hay. Aparte, al día de hoy, aunque parezca increíble para algunos, hay gente que sigue haciendo juegos de este tipo. Y hay es que toda una comunidad muy grande sobre eso. Así que eso está bueno. Esta no la jugué, la voy a buscar y la voy a jugar. De una. Bueno, esta es conversacional, no tiene gráfico, no tiene nada. Pero bueno, ahora siguiendo con todo lo que es los juegos, ya vamos ahora, después, bueno, hago paréntesis porque después vamos a hablar exclusivamente de las aventuras gráficas de Indiana Jones. Ahora nos vamos a parar un poco en la primera etapa de los juegos, de otro tipo de juegos, y después vamos a ir bien, porque para las aventuras gráficas también fue muy importante Indiana Jones, y después vamos a hablar por qué. Pero bueno, después ya estamos en el 89, donde ya Lucasfilm se mete en la franquicia y saca el juego de acción de Last Crusade, ¿no? También de la película, que estaba bien puesto de Action Game, es decir, directamente. Claro, porque estaba para dividir de Action, claro, estaba de Action Game y estaba de Graphic Adventure. Porque tuvieron que ponerle esa bajadita para dividirlos, porque si no era un mareo. Exactamente, ya una aventura de scroll lateral, es decir, un poco más de lo que seguramente este juego ya lo hemos
lo hemos conocido porque salió para prácticamente todas las consolas en ese momento, la Sega Master System, la Mega Drive, la Game Boy, la primera Game Boy, la Commodore 64, salió para PC, salió para Amiga, para todas las consolas que había en ese momento. Y después también el mismo juego lo hizo Taito, es decir, ya con un poquito después salió para la NES. Así que bueno, es un... Acá, perdón, hago una pregunta, a ver si Sí. Sergio lo puede llegar a saber, o capaz que vos, Juan, también. Porque yo no... Vieron que normalmente ahí en el rancho Skywalker, donde trabajaban todos, donde estaban metidos los de Lucasfilms Games, estaban los de LucasArts, estaban todos ahí. Ellos, viste, que tenían como un límite, que era hacer juegos de las franquicias que eran propias de Lucasfilm. Ellos no hacían juegos de sus películas. ¿Es Indiana Jones el primero que sí lo hacen? Porque ellos no hacían juegos ni de Star Wars, siempre era como que siempre lo licenciaban, porque no sé si había una cuestión ahí de no querer contaminarse o de querer hacer siempre cosas nuevas, innovadoras y salir de lo que era suyo. De verdad, le pasó lo siguiente. Ellos, viste que Lucasfilm Games se inició en el 82. Antes de eso, como ya vinimos haciendo un repaso, de Star Wars ya había juegos desde antes. Se empezaron a sacar porque Star Wars salió en el 79, fue una explosión cultural. Y Lucasfilm, la empresa, no la de los juegos, licenció por tantos años la posibilidad de hacer juegos para Star Wars. No tanto Indiana Jones. Indiana Jones creo que al principio licenciaron un poco, pero no eran tan largos. Creo que el de Star Wars, por ejemplo, sí, había sido... Porque como sabían que iban a salir las películas, alargaron el contrato. Entonces eso evitó que Lucasfilm Games al principio pudiera hacer juegos sobre Star Wars, por ejemplo. La cosa que al mismo tiempo se dice que eso fue una bendición, porque al no tener Star Wars como franquicia, que era la más explotable, porque Indiana Jones podés hacer un par de cosas, pero Star Wars es tan grande el universo, se pueden hacer tanta variedad de juegos como se han hecho después, que les permitió crear IPs nuevas. De ahí salieron todos los juegos de aventura gráfica que conocemos ahora, porque le decían, bueno, piensen cosas nuevas. Obviamente, aparte de las aventuras gráficas, hay otros tipos de juegos que acá no estamos viendo ahora, ni después lo podemos ver en otro momento, pero eso les permitió abrirse la cabeza y empezar a imaginarse cosas nuevas. Si no, hubiera sido encasillarse en Star Wars, que fue lo que pasó después en Lucasfilm y en LucasArts cuando se transformó, que cuando se pudo empezar a hacer juegos de Star Wars, es como que fue succionando a la empresa eso. Y de repente había cada vez más y más juegos de Star Wars y más juegos de Star Wars, hasta que en un momento solamente se hacían juegos de Star Wars, porque era lo único que sacaban a partir del 2000. Pero bueno, por ahí va la respuesta a lo que me estabas consultando. De una, muy buena ahí la observación. Bueno, después ya nos vamos a lo que fue en la época de los principios de los 90. Bueno, acá hablamos de este que sacó Taito para el 91. Y ya después empieza lo que es el joven Indiana Jones, un poco de la serie que estabas hablando vos antes, Sergio, en el cual también salió su juego. Jaleco hace su versión de NES del joven Indiana Jones en 8 bits, lo cual es muy similar a un Castlevania, la verdad que también bastante recordado para los que les gusta los retro. Es un juego que bueno, toma la mecánica de Castlevania, lo hace con Indiana Jones, con el joven Indiana Jones, y la verdad que es una buena química, se podría decir, para ese juego. Después de joven Indiana Jones salieron distintos tipos de juego, que también Lucasfilm hizo uno, que salió en realidad entre el 2007 y 2008, cuando la lanzan para DVD y saca el juego para cada DVD, un juego diferente, que ese también, bueno, eso lo hace Lucasfilm junto con LucasArts. Y después también tenemos un juego que salió para la Sega en el 94, también del joven Indiana Jones, lo cual tenemos varios juegos de esta serie. Sí, que es más, el juego del joven Indiana Jones de Sega es lo único que hay oficial de Indiana Jones en Sega. Sí. Porque no hay juego de Indiana Jones mucho grande. Ahora vamos a hablar, seguramente en unos minutos más, vamos a hablar de la trilogía de juegos, bueno, no la trilogía, del juego de Super Nintendo,
que está hecho por Factor 5, no me acuerdo cómo se llamaba. Por Factor 5, sí. Ahora justo después de esto íbamos a hablar de eso. Claro, pero lo que quería detenerme era que Factor 5 había desarrollado un juego de Indiana Jones para la Sega, sí, Mega que no Drive, salió. Que no salió, pero hace cosa de 2 o 3 años atrás se filtró la ROM. No sé quién la consiguió, si alguien la choreó, alguien la compró y qué sé yo, y se subió a la web y desde ahí se está viendo y el juego estaba prácticamente terminado. O sea, el juego estaba súper avanzado y era un juego que se veía súper bien y todo. Y nunca salió. Y bueno, los de Sega se quedaron sin su juego de Indiana Jones. Tienen el joven Indiana Jones, pero bueno, todo el mundo quería jugar con el Indiana Jones. Además que vos mirabas a los vecinos, ¿me entendés? Que tenían las grandes aventuras de Indiana Jones. Además, ahora si querés, Juan, metamos ya con ese juego de Super Nintendo. Que está bárbaro, porque está hecho por los mismos chabones que hicieron el Super Star Wars y todo eso. Exactamente. Igual antes de ese, que iba a hablar, un poquito así rápido, salió también el Fate of Atlantis. Para el Action Game, que salió para también hecho por Lucasfilms, salió para Amiga, para Commodore 64, para PC, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, no salió para Sega, creo, este juego, justamente. No, salió para computadora de escritorio. Exactamente, para PC. Después, sí, tenemos que estar hablando... sí, perdón, ese juego exactamente, que creo que es un juego recontra recordado, porque de hecho, el que decíamos, el gran Indiana Jones de Grandes Aventuras. ¿Por qué? Porque lo hicieron exactamente con la misma mecánica, el mismo motor que los de con los Super Star Wars. Lo hizo JBC también junto a LucasArts y agarraron prácticamente el mismo motor, exprimieron el cerebro de la bestia de la mejor manera y hicieron este juego, lo cual aplicaba la trilogía de las primeras películas, de las tres películas, en un solo juego, lo cual era una locura. Así era de difícil. Tenía como 26 niveles, 28 niveles, una bestia. 30 y pico niveles, si mal no recuerdo. Yo sé que tenía 20 y pico. 20, y sí, no así todo, es bastante. una locura. Pero lo que me gustaba además de este juego es que hace algo que también nos pasó lo mismo, Juan, cuando jugamos el Super Star Wars por primera vez, que tiene una pantalla de scroll lateral y después te lo mezcla con algo en tipo modo 7, así, y tenés vuelo de avión y qué sé yo, o tenés los carritos así que van tipo por la mina. Da lástima que hayan sido tan difíciles esos juegos realmente, porque está pero gráficamente era hermoso, la verdad. Gráficos detallados, la verdad que están buenísimos, tipo pixelar bien lindo ya era. Estos juegos son para rejugarlos ahora y ir grabando partida, que ahora se puede, obviamente, emulándolo, porque la verdad que son supermente... Yo, bueno, estoy jugando los Super Star Wars desde la Super Nintendo, son muy difíciles. Decir que tienen los passwords y que vos más o menos podés ir avanzando si te los anotás, pero si no, este juego era también súper difícil. Encima, a medida que ibas avanzando, también tenía distintos jefes y enemigos distintos en una sola pantalla. Era una locura de lo difícil que era. Pero bueno, es un juegazo al fin porque, como dice Sergio, gráficamente es hermoso. Es un juego que salió para el año 94, así que también me sigue exprimiendo lo máximo de la Super Nintendo. Y como último de esta etapa, ¿no? Así ya después vamos a hablar bien de las aventuras gráficas. Vamos a hablar de un juego también, esas perlitas que salen, que fue Indiana Jones y sus aventuras de despacho. Era una serie de juegos que hacía LucasArts para la PC de escritorio, onda, viste, para que vos tengas la ventanita como era el Buscaminas, ¿se acuerdan? En lo cual vos podías jugar sin necesidad de que se te abra para el escritorio entero. Sino juego para que no te agarre tu jefe. Era para pasar el ratito, era para jugar una pantalla a la vez. Los juegos esos. Bien cortito, también había uno de Star Wars, también había uno, si no me acuerdo, creo que era de Yoda, no me acuerdo si era de Yoda o de... Sí, de Baby, no, Baby Yoda, de Yoda. Sí. Del viejo Yoda. Exactamente. Y eran para jugar, tipo, jugarte una pantallita, terminarla y chao, ¿viste? Era como jugarse una partida de solitario, pero en Indiana Jones, ¿viste? Iba por ese lado, estaba pensado para eso. Estaba re bien pensado. No le fue muy bien a este juego, sí mejor le fue al de Star Wars, pero sin embargo, si vos los ves y ven, seguramente en la versión de YouTube vamos a ir poniendo un poquito de cómo eran los juegos, van a ver que no estaba tan mal. Sin embargo, en su momento no les fue muy bien a este juego. Y bueno, cerrando esta etapa de lo que fue la primera etapa hasta el año 96, ya después vamos a ir hablando, ahora vamos a hablar de la aventura gráfica y después vamos a hablar de la última etapa de Indiana Jones con las consolas un poco más modernas.
Vamos a ir cerrando esto y vamos ahora así darle el pie a Sergio que nos cuente un poco cómo fue el origen de Indiana Jones en las aventuras gráficas y que fue muy importante, ¿no? Esta franquicia. Bueno, el primero obviamente fue Indiana Jones y la Última Cruzada, que estaba inspirado en la película del mismo año, de 1989. El juego ese salió a raíz de que obviamente había que hacer un juego para la película. Ya no sé si era algo común ya en la industria, ya sacar juegos para la película que iba a salir en ese momento. La verdad no recuerdo si alguno, está bien, está el DT, que es del 82, si mal no recuerdo. Ya era una práctica común, viste, aprovechar el hecho de que iba a salir la peli y que había que mandar el juego para recaudar. Y el juego ese lo tuvieron que hacer, se lo dieron a Noah Falstein, que era parte del equipo de Lucasfilm Games en ese momento. Y claro, le metieron una pistola en la cabeza porque le dieron 7 meses para hacerlo, porque había que coincidir aproximadamente con la salida de la película, cuando la estrenaban, y contaron solamente con el guión para hacerlo, porque normalmente, viste, a veces eso les dejan ver a veces, viste, adelantos de la película y eso para sacar algunos juegos. Y Noah, como estaba medio apretado para sacarlo, terminó pidiendo ayuda a Ron y a David Fox para sacarlo entre los tres, porque él solo no daba abasto. Y siempre cuento eso yo como perlita, que por culpa del juego de Indiana Jones, que tuvieron que sacarlo de prepo, se pausó el Monkey Island. Si no, Monkey Island lo había salido antes. Y ahí Ron tuvo que ponerlo en pausa. Y igual tuvo sus beneficios porque en este juego de Indiana Jones hubo un par de... los dos juegos de Indiana Jones, después vamos a hablar del Fate of Atlantis, trajeron mejoras o innovaciones, por ejemplo, por así decirlo, en lo que fueron las aventuras de LucasArts. Por ejemplo, lo que había metido fue los puntos IQ que permitían rejugabilidad, que era que a medida que vos ibas resolviendo cosas, te iba dando un puntaje, algo muy de Sierra, eso, viste que Sierra en las aventuras tenía arriba el puntaje. Y podías morir, juego. ¿no? En este juego también. Claro, igual en los anteriores también. Pensá que en el Man of Mansion te podías morir. Sí, y en el Zack McCracken no tanto, pero en este sí, en este también te podías morir. En este lo que podías hacer era que tenía un sistema de pelea, que fue lo que se inventó, que yo hace poco lo había comentado, que lo sacaron de la idea, la sacó Noah Falstein, la sacó manotazo, del juego Pirates del 87, creo que era, si no me acuerdo, y de Sid Meier's, ahí está, no me acordaba de quién era el juego. Y también otra cosa que innovaron fue los puzzles de conversación, por así decirlo, que te permitían resolver cosas hablando con la gente, que hasta ese momento no existía. Era algo que no estaba. Que uno ahora lo ve re normal, hablar con las personas. Sí. Claro. Tiene que hablar para que se te desbloquee algo y hacerlo después. Claro, totalmente. Obviamente. Vos ibas conversando y capaz que cuando, por ejemplo, cuando ibas en los puestos, después de que vos subías al Zeppelin y ibas con el avión y tenías que ir, si con el avión no avanzabas mucho y tenías que ir por abajo con el auto, y cada vez que pasabas por un puesto de control, cada vez que pasabas de una frontera a otra, podías llegar a resolverlo hablando. Si elegías las opciones correctas, hacer un puzzle más, te permitía pasar y no tenías que cagarte a piña, porque si no eras sacar a los bifes y tenías que empezar a tirar trompadas para todos lados y había que resolverlo así. Así que el juego ese metió esas tres esas tres innovaciones principales. Hubo otras cosas, obviamente tenía mejores gráficos, todo. Y después de ese, pasamos al de Fate of Atlantis, que fue en el 92. Ese se atrasó también porque tuvo una ida de venidas. Ahí estaba Hal Barwood como diseñador principal, pero Noah Falstein también volvió ahí a dar una mano. Ese juego indie tuvo una historia de verdad. Querían que usaran un guión fallido de película, porque después de la Última Cruzada del 89 no hubo más películas hasta la del 2008, que fue la de la Calavera de Cristal. Y a Hal Barwood le dieron el guión de uno que se llamaba, si mal no recuerdo, Indiana Jones y el Rey Mono, que era una bizarriada, que era como que tenía que ir ahí a una zona, no me acuerdo cuál era el lugar, y había como una fruta mágica
y se ve que era una flayada muy grande y no funcionó como guión. Barwood lo vio, no le convenció para nada porque se ve que la historia era re flashera y se dio cuenta que Spielberg y Lucas no tampoco tenían mucho amor por el guión y se decidió hacer un guión completamente nuevo que hay gente que hasta el día de hoy lo considera como la mejor aventura de Indiana Jones, incorporada a las películas y todo, porque como que el guión está tan bien hecho que la verdad que se considera también una de las mejores aventuras gráficas hechas, porque viste, era como que la verdad que la historia está muy bien. Sí, es un juegazo. Es un juegazo, como decir, bueno, un poco de lo que estuvimos hablando es eso, lo importante, ¿no? Que fue Indiana Jones en la influencia. Fíjate cómo una empresa como LucasArts, que ahora la tenemos recontra recordada, agarra una historia, dio pie a estos grosos de la industria que dijeron, bueno, podemos hacer esto y lo otro, y bueno, metió una aventura del carajo que encima tranquilamente podría haber sido una película y que no lo fue, pues está bárbara. Lo que sí, por lo menos al que le interese, lo tiró como dato al pie, sí existe una serie de 4 cómics. Está adaptada con... y la de después, o sea, esa está adaptada a cómics, hay un montón de cómics de Indiana Jones, si les interesa pueden ir a buscar. La verdad que hay de todo tipo. Y así que, y después obviamente de Fate of Atlantis pasó que pegó también, la innovación que tuvo ese también para nombrar es que fue el primer juego que tuvo voz de la empresa, tuvo las voces, así que ese fue la innovación más grande que tuvo. Después obviamente los gráficos estaban buenísimos, los puzzles sí, también. Hablando de los gráficos, a mí lo que me encanta cuando vos ves las distintas versiones de Fate of Atlantis, desde la primera que salió, no sé si era en VGA, qué sé yo, pero cómo iban cambiando, ¿no? Porque esta era la última cruzada, porque el de Fate of Atlantis salió en VGA, nada más. Ah, ok. Cuando vos vas viendo la evolución, ¿no? De los gráficos, si vos te pones a ver uno por uno, bueno, ahora Juan puede poner acá en el video cómo iban cambiando, hasta llegar a lo último que era tope, que se veían súper detallados todos los escenarios, porque además hay algo que está muy bueno, que creo que ya lo tenían las aventuras gráficas anteriores de LucasArts, pero que para mí se me resignifica un poco en Fate of Atlantis, es el lugar donde está la cámara. Viste que la cámara siempre está como atrás de cosas, sobre todo cuando está en los interiores. Sí. Vos ves que hay un montón de cosas con la sombra y está la cámara viéndose así. Sí, como dando una especie de profundidad. Claro, como que está escondida la cámara en la habitación y vos estás viendo todo lo que está ocurriendo. Como que cortaron el plano y metieron la cámara ahí, viste, en la pared. Exactamente, es fantástica. Y pese a que no tenía la voz original de Harrison Ford, está muy bien actuado el personaje. Sí, el actor, ahora no me acuerdo el nombre del actor, pero es muy bueno, sí. Pero alguien dice que que estaba tan bien escrito en realidad que el papel ya estaba prácticamente hecho. O sea, obviamente que el tipo tenía que tener calidad actoral, no para hacerlo, pero que estaba muy bien representado, muy bien escrito el personaje de Indiana Jones. Y sí, obvio, estaba desarrollado muy bien. La verdad que, te digo, hubo gente que se quedó re manija con la historia de Fate of Atlantis. Y obviamente después nos dejaron a todos re manija de una próxima aventura. La próxima aventura iba a haber una más, que era Iron Phoenix, que llegó a un desarrollo bastante avanzado. Los gráficos, para que todos se ubiquen, iban a ser como el del Full Throttle. Esos píxeles más grandes, mucho más desarrollados. La verdad que hay unas imágenes, yo subí, si quieren buscar, o Juan ahora lo pone en el video, que de Iron Phoenix se llevó a avanzar bastante. Se hicieron animaciones, se desarrollaron escenarios, la historia. Pero lo que pasó, que yo siempre lo cuento, es que en esa época LucasArts, ya desde el inicio de los 90, el mercado más grande que tenía era Alemania, más que Estados Unidos. En Estados Unidos siempre perdía, lamentablemente, detrás de Sierra. O sea, no les iba mal, pero Sierra siempre les pasaba por encima. Y pues ellos vendían 500.000 unidades y Sierra vendía un... Era así, a ese punto. En cambio, en Alemania había un fanatismo tan grande por las aventuras, hasta el día de hoy siguen siendo fanáticos. Sí, además terrible. En Alemania estaba todo lo demás censurado. En Alemania no se podía jugar a ninguna otra cosa. En PC no era mucho de consolas y en PC estaba todo censurado. Estaba todo censurado, le llegaba todo por la mitad. Habían hecho una especie de regulación
de ente regulatorio que si llegaba a haber, aparte, llegaba a haber algo mezclado con el nazismo o las esvásticas y todo eso, automáticamente hachazo. ¿Y qué pasó? Lo estaban haciendo y esta historia de Neon Phoenix era nazis, o sea, prácticamente tipo, nazis, sí. Sí, eran nazis a morir. Y claro, lo que pasó es que ellos se dieron cuenta y dijeron, nuestro mercado más grande es Alemania, dejó esto y lo van a recensurar, nos van a rebloquear el juego, y le dieron de baja. Y nos quedamos todos sin la aventura de Indiana Jones, Sin que la hubiera salido. Sí, nos queremos matar. Así que... Pero bueno, esa también terminó en cómics. Si le interesa ver la historia, también está en cómic. Y después había una más que estoy tratando de acordarme. Que también terminó en cómics, que es la Lanza del Destino, que es Spear of Destiny. Ajá. Y esa también se tiró como que se iba a hacer un juego y después al final quedó en la nada. Esa no se avanzó tanto. La de Iron Fix sí se hay animaciones y buscan imágenes. Estaba creo la historia casi completa. Y esa se abandonó. Y ya que estamos en juegos que no llegaron, que antes ya estuvimos hablando del joven Indiana Jones, no es Fancy, no. El de Loom. En este momento se me fue el nombre. El que Mariatis. hizo... Mariatis, ¿no es? Moriarty, sí. Moriatis. Sí. Él lo habían puesto detrás de... ¿Cómo se llama? De hacer un juego para que era para la parte educativa de LucasArts. LucasArts en ese momento, a mediados de los 90, tiene una parte que era más educativa. Nosotros no nos conocemos ese juego, pero hay un par de juegos que... Ron Gilbert estuvo mucho en eso. Ron Gilbert después se separó y empezó a hacer aventuras gráficas para chicos porque decía que era un mercado sin explotar, porque se dio cuenta que las aventuras gráficas iban a funcionar muy bien para los chicos y empezó a hacer los de Puff Puff, Spy Fox y Pijama Sam y otros más, que lo hizo con una socia. Eso es toda una historia para hablar un día, si queremos lo podemos hablar, porque ahí hubo toda una cosa, se metió con una mina y después la mina se mandó una que llevó a la bancarrota a la empresa. Lo vamos a dejar en otro término. Y a Brian Moriarty le habían dado para hacer este juego de Indiana Jones, pero al final no llegó a nada. Pero les tiro para que quede que cuando se termina Fate of Atlantis, la típica escena del final, que si querés la podemos buscar si se puede, se pone en el video de YouTube. Está Indy ahí con Sofía en el submarino, atardecer, y aparece una leyenda arriba que dice: vas a ver pronto a Indiana Jones en otra aventura más joven. Y tiraron la patada, o sea, el juego iba a existir, estaba repensado. O sea, si lo dejaron plasmado en el juego. O sea, como diciendo, va a haber otro juego, no se preocupen, Indiana Jones más joven. Obviamente no llegó nada. Se iba a hacer una aventura y después pasó eso educacional y murió todo y no quedó en nada. Una lástima porque lo dejó Indiana Jones. Es una buena serie, si no la vieron, véanla. No sé si está en alguna plataforma en este momento, debería estar en Disney, pero la verdad desconozco si la tuvieron o no. Desconozco. Pero es una muy buena serie, es entretenida, más que nada la parte de cuando él es tipo de los 16 a los 21 de la Primera Guerra. Y para mí es algo que es para explotar, porque la verdad que si te pones a pensar ahora, como bien decía ver antes, Indiana Jones es Harrison Ford. O sea, no es más nadie Indiana Jones, o sea, se murió ahí el personaje. Para mí, la forma de explotarlo ahora es o con cosas pasadas, o con videojuegos, o con animación. Ya películas, esta fue la última, la que salió hace un mes, o un poco menos, y se terminó, porque ni que intenten. Si ya trataron de hacer una serie con Chris Pratt, creo que era que iban a ponerlo, y la cancelaron por el rechazo público de que no querían ver a otra persona que no se fuera Harrison Ford. No, es difícil. Bueno, una de las cosas que a mucha gente le quedó grabado de Fate of Atlantis, que para muchos fue su primera aventura gráfica. Bueno, Juan antes comentaba que se había metido justamente en el mundo de Indiana Jones a través de estas aventuras gráficas. Era también el tema de los 3 finales. 3 finales tiene, ¿no? Tiene 3 caminos, de verdad. Podés ir usando... tenía unas frases en inglés y tenías por inteligencia, por equipo y por pelea. Eran los 3 caminos. El de equipo era con Sofía. Y después tenías los dos caminos en solitario. Que era uno usando más la inteligencia para resolver los problemas. Y otro
prácticamente tenés el coso y ir cagándote a piña con todo el mundo hasta ya terminar el juego. Bueno, eso para la gente de nuestra generación, estamos hablando de cuarentañeros y un poco más chicos también, cuando se encontraron con eso, sobre todo si uno venía a jugar a las consolas o no había jugado mucha aventura gráfica, era como que, ¿cómo que ahora tengo estas alternativas? Y como que o sea, era como muy raro, no era común encontrarse. En las aventuras gráficas ya había, pero era... Recordemos siempre que las aventuras gráficas de LucasArts alcanzaron la masividad, más allá de que ya otro lo haya hecho antes, o como decía antes, bueno, sí, estas cosas se la chorearon de qué sé yo, pero la masividad, muchas veces las cosas calan en la gente, no porque sean los primeros, sino porque llegaron en el momento justo, y en ese momento estaban re dulces las aventuras gráficas, y para muchos fue la mejor aventura gráfica que jugaron para muchos en Monkey Island, para muchos es Fate of Atlantis, o sea, ese nivel de videojuego es... Claro. Totalmente. Y bueno, esto ya para finalizar la etapa, ¿no?, de aventuras gráficas, vamos a empezar ahora a hablar de la última etapa de Indiana Jones en los videojuegos, así lo hacemos cortito, y después vamos a hablar de lo que se sabe hasta ahora del juego que tanto podemos llegar a esperar los fanáticos de Indiana Jones y al por qué no lo podemos llegar a esperar. La realidad es que después de todos estos juegos que habló Sergio, de los que hablamos nosotros también, que llegamos hasta el 96, después empezaron a salir ya las consolas más nuevas, Nintendo 64, la Game Boy Color, y salió... Llegaron los polígonos. Sí, los polígonos. Y llegó la Indiana Jones y la máquina infernal, que algunos lo toman como un juego... bueno, la Nintendo 64 es una consola bastante polémica, porque hay juegos muy buenos y juegos que salieron porque estaban en 3D y dijeron, bueno, como acá, vamos a sacar Indiana Jones en 3D porque tenemos la posibilidad, y salió este juego, lo cual no sé si es un juego que estuvo bien o estuvo mal, un poco si lo podemos ver, no envejeció bien, pero tampoco me parece que es un mal juego. No sé, yo por lo poco que vi, me parecía bastante potable para lo que eran normalmente los juegos de Nintendo 64, me parece que era bastante potable. El problema que hay del 94 más o menos para acá con Indiana Jones es Lara Croft. Y que la gente se enamoró de los pechos triangulares de Lara Croft y del personaje porque era súper carismático, reinventó la forma de recorrer los escenarios en 3 dimensiones, tenía acción, tenía todo lo que era Indiana Jones, pero en otro personaje. Entonces yo creo que lo que hoy visto desde la perspectiva me da la sensación de que Lara Croft hizo que Indiana Jones envejeciera demasiado rápido. O sea, sí. De golpe tenías a una mina con shortcitos, súper canchera, que saltaba, que llegaba a todos lados, que se agarraba a tiro con 2 chumbos, ¿me entendés? Contra un oso, contra dinosaurios. Y además, ¿me entendés? Era arqueóloga y tenía todo un lore alrededor. Entonces es como que la gente de golpe dijo... algo muy de los 90, ¿no? De me gusta esto, sí, pero no te gusta esto, mirá, porque es más radical, porque es más joven, porque además es en 3D. Entonces de golpe, volver a ver al personaje de Indiana Jones, que encima está basado en los años 40, ¿me entendés? Es como que el tipo con el sombrerito y yo creo que, como decía antes Sergio, la idea esta de o hay que ir más para atrás, o hay que aprovechar toda la cuestión de época de Indiana Jones, porque también cuando nosotros éramos chicos y veíamos las películas de Indiana Jones, yo no asociaba con que eso había pasado, hasta que yo no veía un nazi, o no veía los autos, yo no asociaba con que la película estaba ambientada en los 40. Para mí esa era una película que estaba basada más o menos en la edad que tenía yo, en el 80 y pico, en el 70, claro, que era muy chiquitito. Era así, ¿viste? Claro, y allá era así, porque era muy pibe yo, no tenía esa sensación. Entonces yo creo que hoy día se tiene que apoyar en esas cuestiones de época, porque si no te pasa eso, te pasa como que queda desfasado. En el caso de este juego de Nintendo 64, yo lo veo bastante resultón en cuanto al control. Hay que entender que el control de Nintendo 64, vaya que tenía un analógico, no era como el que conocemos hoy, pero me pareció que bastante bien de vista. Sí, eran los gráficos de la época, ¿viste? O sea, no...
eran los gráficos duros de la época, que aparte era tipo, había que hacer 3D, viste, que fue lo mismo que pasó con las aventuras gráficas de ese momento. En el 98 salió Grim Fandango, fue la primera en 3D, y en el 2000 salió el Monkey 4, que también en 3D, y era tipo, era la norma de la época, viste, era tipo, los juegos tienen que ser en 3D, sea como sea, que bien, que mal. El juego yo lo jugué, me acuerdo en su momento, era medio duro, las texturas de la cara eran un horror, como todo en esa época, viste, que era una mancha que se movía así, y según como te agarra la computadora, de repente la cara se distorsionaba para el costado. Pero esos problemas no los tenías con Lara Croft, porque vos no tenías que verle la cara a Harrison Ford. Claro. ¿Me entendés? Era y tampoco te pasaba era con la cara, Link esa o con Mario. ¿no? Era Lara Croft. Claro, era así. Vos la conociste así, después fue ganando definición con el tiempo. Sí, claro. Pero acá de golpe era el Womo, ¿cómo era que llamaba la pintura esta de la mina? ¿Te acordás que quiso corregir al Cristo? Quiso restaurar la pintura y le quedó la cara toda hecha pelota. Sí, eso, sí, era eso. Acá al revés, cada vez lo veíamos peor a Harrison Ford. Era una textura pegada sobre cuatro polígonos. Era una cosa, sí, aparte se notaba que estaba estirado así, viste, y era todo por una textura en píxel completamente estirada, viste, le hicieron un lifting prácticamente. Totalmente, pero... eso es un poco lo que sucedía, ¿no? Y también, como decía Ever, se lo come Lara Croft. Después pasa también con el próximo juego que iba a hablar en el 2003, que ya era para PlayStation 2, Xbox y PC, es el Indiana Jones y la tumba del emperador, lo cual salió un poco mejor. Ya en ese momento, en el 2003, tenemos mejores gráficos y es un juego bastante recordado, pero también, ¿no? Es un juego que se pierden los laureles porque seguíamos teniendo ya sagas más reconocidas de aventura en ese momento en Xbox y en PlayStation 2. Sí, ya tenía... A ver, ya digamos que estaba bastante de capa caída. Indiana Jones ya la gente no lo recordaba tanto. Ya Lara Croft tenía su tiraje, tenía sus varias aventuras, y además que tenía sus varias aventuras ya tenía otro presupuesto. Yo imagino que ya en esa época había más presupuesto para hacer un juego de Lara Croft que para hacer un juego de Tomb Raider, que para hacer un juego de Indiana Jones. Yo creo que se seguían haciendo por el hecho de que el personaje tenía todavía su tiraje, pero yo lo veo, lo estoy viendo ahora y qué sé yo lo hubiera jugado esto en Play 2. Me parece que era un digno Uncharted, por decirlo de alguna forma. Estaba mucho más pulido ya que el anterior. Bueno, este lo hizo THQ, este juego, ¿no? Así que, THQ capaz de lo mejor y de lo peor. Exactamente. Pero bueno, en este dentro de todo... no, perdón, no fue THQ. No, este fue de Collective y LucasArts. De Collective. De Collective y LucasArts. De HQ, el próximo que voy a hablar ahora, justamente... por eso me confundí. Pero no, el anterior lo hizo, este que estábamos hablando de Tumba del Emperador, lo hizo de Collective y LucasArts, que fue uno de los últimos juegos de la franquicia con LucasArts. Después vamos a hablar el por qué. Bueno, el otro juego que iba a hablar, que es una perlita que hizo THQ, lo hicieron exclusivamente para los dispositivos móviles de ese momento. Y no es que estamos hablando de los de ahora que teníamos digital, sino que con los numeritos. Y que fue la película en ese momento, la del 2008, la Calavera de Cristal, El Reino de la Calavera de Cristal. Que fue media mala esa película de por sí, pero bueno, no importa. La adaptación oficial de videojuegos fue este juego que salió exclusivamente para los móviles, para BlackBerry y los dispositivos móviles en ese momento, el Nokia y lo que había. Lo cual es, si lo ven, es que no hay muchos videos para verlo. Pero si lo buscan más o menos bien por internet, está. Es un juego bastante bien, ¿no? Para el dispositivo móvil de ese momento. Sí, la verdad que eran gráficos bastante pasables. O sea, era lo típico de Java de ese momento. Como dato mínimo al aire que puedo tirar sobre la Calavera de Cristal, es que la idea de esta película salió del juego de Indiana Jones también. Era un episodio que no llegó a salir al aire, que fue una idea porque... Todo lo que era el juego de Indiana Jones está escrito por George Lucas, o sea, toda la cronología ordenó él, y él se había obsesionado con el tema de la Calavera de Cristal, y no se llegó a emitir el episodio ese porque la tercera temporada se emitió en un par nada más, y a él le quedó la idea picando tan fuerte que se convirtió en la película del 2008. Pero bueno, no fue la película que todos esperábamos, lamentablemente. Yo no la vi,
no la vi, tampoco la voy a ver porque no voy a perder tiempo viendo algo que todo el mundo dice que es tan mala, porque además todo el mundo dice, o sea, llegan al punto de no decir que es mala, llegan al mismo punto que yo llego con Batman y Robin, de negarla a la película. Pero no sé si es por el CGI, si la historia también es mala, el guión es malo. Es una película como para pasar el rato, no te vas a ver un peliculón, viste, cuando decís quiero mirar algo pero no quiero conectar la cabeza, bueno, vas con esta película. Está bueno que lo trajeron a Marion otra vez, que es uno de los mejores personajes femeninos que tuvo la saga, aparte de Sofía en Fate of Atlantis. Pero bueno, hicieron esa típica, trataron de hacer ese manotazo de meter a Matt Williams, que era el hijo, que de verdad ahí se mandaron un moco, tuvieron que corregirlo porque en el juego de Indiana Jones, según el propio Indiana Jones en la serie, tuvo una hija, nietos y bisnietos, que después se desaparecieron en el universo de la vida. Y no fue canon. Pero no explotaron. Igual para mí hubiera sido mejor que tuviera tenido una hija que un hijo, pero se ve que lo hicieron, no sé, se habían pensado que una mina arqueóloga iba a pegar mucho a Lara Croft. Y capaz de por eso hicieron un pibe, me parece. Pero la película zafa, pero no es nada que ver a las tres anteriores. Y esta última, lamentablemente, no puedo decir nada. Hubo gente que me vino a decir, está buenísima, pero creo que no la está yendo muy bien, lamentablemente. Pero no sé si es un tema del cine en general o por la película en sí. No, creo que es del cansancio ya del cansancio de las continuaciones. O sea, ya la gente está hinchada la bola. Quiere ver la cosas 2, la nuevas. 3, la 4, la 5. Sí, porque el más cine, allá de fíjate que que sea... ahora salió Barbie, salió Oppenheimer y le está yendo muy bien. Así que básicamente, porque estamos hablando, está bien que Barbie ya se conoce, pero nunca se había visto una película de esta característica, es un poco de eso. Pero es bueno, eso para hablarlo en otro podcast, porque la verdad que es recontra interesante todo lo que hay detrás de la industria. Pero bueno, a esta peli Indiana Jones no le fue muy bien. Sin embargo, bueno, vamos a terminar de hablar de los últimos juegos que salieron, porque también, si pasaron mucho tiempo, hay que nombrar a los Legos. Salieron varios Legos, pero bueno, hay uno que salió, que es el Original Adventure, que trató de agarrar la primera trilogía, que salió en el 2008. Y después el último juego fue Indiana Jones y el Cetro de los Reyes. Fue el último juego que salió para Wii, Nintendo DS y para PSP y PlayStation 2. Que también lo hizo LucasArts, fue el último de los juegos de aventura grande, así de Indiana Jones, y después de eso no salió más nada. Donde, si lo ven, bueno, en la Wii estaba bueno porque podían jugar con el mando, con los Joy-Con y el Wiimote. Nunchuck, Wiimote, exactamente. Nunchuck. El Joy-Con es ahora, es el de la Switch. Wiimote, que bueno, eso le daba un toque. Estás latigazos a morir. Exacto, y creo que podías agarrar al personaje, podías pegarle también, ¿no? Tenía un par de cosas interesantes. Y la verdad que si lo ven en el juego está bastante bien, pero también no le fue de lo mejor. No fue lo mejor que había. Sí había diferencias entre los juegos portátiles y los que eran para lo de sobremesa, ¿no? Había mucha diferencia en ese tipo de juego. Igual el de DS se veía bastante bien, la verdad. Sí, o sea, sí, para sí, la sí. calidad gráfica, dentro de todo zafaba, no era una locura, pero estaba bastante bien. Ahí había una especie de detalle que la versión de Wii vino con el efecto de Atlantis de regalo. De una, con el efecto, exactamente. Lindo detalle era ese. Sí, Y bueno, y de esta manera... Bueno, ojo hoy, jóvenes coleccionistas, Sí, sí. porque hoy es más difícil conseguir un Fate of Atlantis desde acá, desde Argentina, puede ser muy difícil. Sin embargo, conseguir un juego de Wii puede ser extremadamente barato. Joven coleccionista. Si Juan te dejó, porque ahora mientras estamos haciendo esto, está googleando juegos de Indiana Jones Wii por todos lados. Estamos todos ahí a ver qué. Sí, sí. Claro. Lo requiero ese juego. Ahora era fanático de ese juego de Indiana Jones. Ahora sí. Lo voy a agarrar. Era todo para tener el Fate of Atlantis. Bueno, nada, para estar atentos. Bueno, ahora sí, para ir cerrando, porque ya hablamos de todo, la verdad que fue un lindo resumen de toda la vida de Indiana Jones en los videojuegos. Hablar un poco de lo que sabemos de este juego, que por qué nos puede llegar a llamar la atención a nosotros los viejos gamers, del juego de Bethesda. A ver, Ever, ponernos en contexto y por qué nos puede llamar la atención que este juego salga a la luz en algún momento.
Bien, lo que sabemos es nada. No, la realidad es que fue una sorpresa hace unos 2 años atrás más o menos, cuando en una presentación de Xbox, en el contexto de lo que era el E3 o el no E3, ya me olvidé ya si... No, en ese momento era E3. Todavía creo que era E3. La empresa Machine Games, que ya tiene, digamos, experiencia haciendo cagar nazis, porque son los mismos de la saga de Wolfenstein, los que hoy día tienen la saga Wolfenstein. Sí, la serie, la moderna, se puede decir. Exactamente. Anunciaron que están trabajando en un juego de Indiana Jones con un teaser muy cinematográfico, absolutamente CGI, donde lo que vemos es un tipo agarrando un sombrero y un látigo y bueno, claramente estaba hablando de Indiana Jones y todo el mundo dijo sí. Bueno, estamos trabajando en el juego de Indiana Jones. Lo único que se sabe hasta el momento es que el juego va a ser exclusivo de Xbox y que a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó con Starfield o de lo que pasó con el de los cosos, ahora no me acuerdo, se llama el de los vampiros, que tampoco, que fue medio un fracaso. De Ghostwire Tokyo. No, el de los vampiros de Shooter, que salió hace un poco de Arcane. Bueno, no me voy a acordar, Redfall. A diferencia de esos juegos que eran desarrollos que en su concepción original sí estaban pensados para ser multiplataformas, este juego sí se empezó a gestar a partir, digamos, de la compra de Microsoft por Bethesda, por lo cual este juego va a ser exclusivo de Xbox y seguramente va a salir también en PC. Seguro. Ya sabemos que los exclusivos hoy día se difuminaron y no solamente va a salir en PC dentro del contexto de Xbox, sino que también seguramente salga en Steam, porque es como por lo menos está manejando el negocio últimamente. Se sabe muy poco sobre este juego. Hay quien dice que el juego ni siquiera existe. Yo lo que sí creo es que hoy No, día... el juego está. No, pero me refiero a que la jerga es de este juego no existe. O sea, vimos un teaser, no supimos nunca más nada. No, aparte y no dicen ni siquiera... Como que puede salir en el 2025, una cosa así, o sea, están repateando. Sí. En un primer momento la gente se ilusionó mucho porque dijeron, pero pará, hay una película, listo, va a salir. Viste que todavía está, pero ahora sin embargo la gente se dio cuenta de que no garpa sacar un juego cerca de la película por sacar el juego de la película en sí. Hoy día tenés que sacar un juego que sea bueno. Incluso imagínate que hoy día, yo creo que parte de lo que demostró la película es que el público de Indiana Jones es un público de gente adulta. Estamos dispuestos a comprar un juego con una historia que sea súper lineal y todo, pero no es una franquicia que atraiga a los chicos. No es una franquicia que... Y si vos le querés poner a un juego de Indiana Jones todas las cosas que hacen que se enganchen los chicos, ¿qué le vas a poner? Un extraction shooter, un juego como servicio, le vas a poner temporadas, le vas a poner skins. Es medio complicado donde se metieron, porque el público de Indiana Jones es súper conservador de lo que es el concepto Indiana Jones, y a su vez, hoy día las empresas lo que quieren hacer es juegos masivos. ¿Existe la posibilidad de que busquen hacer un juego que represente al personaje, una historia lineal de unas 10, 12 horitas, súper perfecto con sus puzzles? Porque ¿qué tiene que tener un juego de Indiana Jones? Acción, puzzle, aventura. Yo creo que sí, creo que está bien que se separen y se despeguen un poco de la película. Me parece que no está bien que se vaya mucho más adelante porque hay otro Tomb Raider en desarrollo y seguramente va a haber algo parecido a Uncharted. Bueno, teóricamente, hasta el momento de lo que se sabe, el juego va a ser una aventura de acción. Puede ser que sea tercera persona, se dice que puede haber mezcla de tercera persona y primera persona. Obviamente con rompecabezas, con puzzles y acción. Y se dice que ya hay un prototipo, el cual lo vio el productor, sería el desarrollador de Starfield, y dice que es una locura el juego. Obviamente esto puede ser para maquinar, puede ser que sea real. Convengamos decir que no. lo que lo dijo fue Todd Howard. Todd Howard es, o sea, no sabes el juego que tenemos esto, no sabés, capaz están bueno, pero él no lo hizo, él probó el prototipo y lo que dijo él que es un juego que realmente puede llegar a volar la cabeza para los fanáticos, lo cual puede dar una buena espina, pero bueno, todavía no tenemos nada. La realidad es que no tenemos nada. Es divertido el ejercicio de ponerse a pensar cómo podría ser un juego de Star Wars, de Indiana Jones, hoy día, y cómo despegarlo de lo que es despegar de todo lo que nosotros conocemos hoy
Con Uncharted principalmente, porque bueno, no, con las últimas de Lara Croft también. O sea, imagínate que ya tuvimos mundos abiertos, mundos semiabiertos, historias excelentemente escritas, historias íntimas, historias malas como el último Tomb Raider. Si vos me preguntás a mí, me gustaría un juego en tercera persona, pero con la cámara súper pegada al hombro, a lo Kratos, para que entendamos, digamos, la diferencia entre Nathan Drake y Lara Croft. Creo que se puede explotar esa idea de viajar por el mundo, pero en los años 40, en los años 50, en los años 30, creo que se puede ir ahí. El problema es que si lo haces en tercera persona, bueno, en algún momento en alguna cinemática le vas a tener que ver la carumpia y quién va a ser. Hoy día, con la tecnología que hay, se puede hacer perfectamente con la cara de Harrison Ford. Sí, hay que ver qué es lo que encaran, pero la realidad es que tiene mucho potencial. Bueno, es una franquicia que vemos que, bueno, venía muriendo, sin embargo sale esta película nueva, y este juego que puede llegar a resurgir un poco la saga. Y siempre que resurge, sabemos que trae lindas cosas, porque puede ser que trae un remake de ciertas cosas, o que dé la posibilidad en el día de mañana de decir, bueno, vamos a hacer una aventura gráfica nueva, ojalá. Esos son mis deseos. Yo te digo una cosa, Juan. A mí hay algo, cuando salió... Vos eras muy chico. Cuando salió la Xbox One. Sí. Xbox no tenía. O sea, PlayStation tenía un Uncharted. Y Xbox no tenía una garcha, básicamente. Entonces, ¿qué hicieron? Compraron la exclusividad temporal del Tomb Raider. Del Tomb Raider, no me acuerdo si era del 2. Sí, del 2 creo que lo hicieron. De esta última trilogía que habían hecho. Compraron por un año la exclusividad. Eso decir por qué lo hicieron. Y porque Xbox habrá dicho, loco, nosotros tenemos que tener un juego así. Hoy día, yo creo que lo que quieren hacer ellos justamente es decir, mira, en esta idea de diversificarse, y decir, bueno, tenemos los super RPG gigantescos de Bethesda, que eso es algo que Sony no tiene. Tenemos algún juego como servicio, como Sea of Thieves, y trabajaremos en 14 más. Tenemos esto, tenemos lo otro. Bueno, yo creo que lo que pueden hacer con Indiana Jones es decir, bueno, mira, tenemos a nuestro propio juego de aventura para single player, para que la gente pueda, y con el tirón de que sea Indiana Jones con el que estás jugando. El tema es que tenés que hacer el mejor juego de aventura con Indiana Jones. Esa es la presión. Sí, vamos a ver qué sale. La realidad que, bueno, todavía estamos muy lejos de eso. Y para ir cerrando, bueno, ya la verdad que fue un lindo resumen. Te queremos agradecer, Sergio, por ser, bueno, vos ya sos parte, hablemos de pavadas, obviamente estás siempre invitado. Estoy honorario, siempre estoy acá. Sí, vos ya sos parte. Honorario porque no cobra. Claro. Sí. Si te hace sentir mejor, no cobramos ninguno. Sí, nadie cobra, quédate tranquilo. Así que bueno, agradecerte, Sergio, por, bueno, el que no lo conoce, Sergio tiene @point and click store, point and click, ¿no? Point and click store. Está bien. Store, exactamente. Es la página de Instagram donde también, aparte de... Store es porque vende cositas de aventuras gráficas, y también hace... No porque use un martillo y vuele y invoca rayos. No, de verdad el nombre salió, siempre lo digo rápido, el nombre salió porque sí quería hacer como que era lo hice medio como una alusión de que era una tienda donde salían todas las aventuras. Y después también se metió de que aparte pudimos vender algunas cosas. Exactamente. Ahí está. Y habla de aventuras gráficas, que la verdad para mí una de las mejores página de Instagram de aventuras gráficas es Sergio, así que bueno, por eso lo trajimos a colación. Y siempre hay episodios, si no vieron, episodios donde con Sergio estamos hablando de Monkey Island y alguna joyita también de aventuras gráficas ahí, donde hablamos de Touché, así que si la quieren buscar, la verdad que no son imperdibles. Así que bueno, vamos cerrando el capítulo del día de hoy, que fue la verdad que muy lindo. Muy lindo, me encantó de todo lo que estuvimos hablando de Indiana Jones. Y bueno, los mejores de los deseos para este nuevo juego de aventura, y ojalá que esté bueno. Ojalá que sí, ojalá que hagan algo copado, que metan mucho Indiana, que le metan las persecuciones. Para mí Indiana Jones es persecución, un poco. Y eso tiene que sentirse, se tiene que sentir esto. Bueno, Ever, y nos despedimos como siempre, diciendo que nos sigan a nosotros si no nos conocían, que nos pongan siempre el me gusta, nos sirve, la compartida, todo lo que ya saben, es bienvenido. Y bueno, en nuestros medios como Instagram, nuestro blog, Spotify, lo que quieran, lo que mejor les guste, pueden ir a buscarlo. Ahora sí, nos vamos despidiendo, Ever. Adiós, gente, nos escuchamos, nos vemos en la próxima emisión de Hablemos de Pavadas. Chao.